compañeros. Muy bien. Entonces lo que estoy mostrando, pueden ver lo que dice fuentes de poder. ¿Pueden ver, compañeras? Ya voy a compartir. Ahora sí. Ya, gracias. Muy bien, compañeras, hoy día vamos a llevar este tema que es bien importante, ¿no? Referente a lo que son las fuentes de energía o fuentes de poder de una computadora. Ya ustedes se preguntarán cuál es la finalidad, cuál es la funcionalidad y cuál es el objetivo de este componente de la computadora. Fuente de poder, básicamente, ustedes saben que es el centro de alimentación del computador donde va a distribuir, ¿ya? Y va a ser la conversión respectiva referente a lo que es watt de potencia y el voltaje, ¿no? Aquí, por ejemplo, nosotros manejamos en Bolivia 220, ¿no? Y al momento de utilizar debemos respetar esa norma que es 220. Ya en otros países manejan otro estándar o otra norma de lo que es la norma de la energía, ¿ya? Fuente de poder es un componente del computador que se encarga de transformar una corriente, como acá dice, una corriente eléctrica alterna en una corriente eléctrica, ¿ya? Continua, obviamente, ¿ya? Transmitiendo lo que es la corriente eléctrica imprescindible y necesaria a los ordenadores para el buen funcionamiento de protección de estos. Ya su finalidad de la fuente de poder es dar, como dije hace un momento, ¿no? Proporcionar energía a los diferentes componentes de la computadora, pero transformando, ¿no? De lo que es la corriente alterna en corriente eléctrica continua, ¿ya? Son conocidos dos tipos de fuentes de poder AT, ya que son las antiguitas, y las fuentes de poder ATX. Actualmente la utilizamos estas fuentes. Las fuentes de poder AT, básicamente, acá vemos sus siglas. AT significa Advanced Technology, ¿no? Traducido al español, tecnología avanzada. La fuente de poder AT también es conocido por fuente de alimentación AT, fuente analógica, ¿ya? Fuente de encendido mecánico, entre otros. A eso se refiere cuando es analógico. Muy bien, como les dije, esta fuente de poder es un poco antigua, generalmente en la actualidad ya no se la maneja. Fuente de poder AT. Este dispositivo, está en la capacidad de transformar la corriente alterna en directa, la cual es necesaria para los elementos eléctricos que tiene el computador o el equipo, ¿ya? Este se sitúa, dicen, ¿no? En el gabinete, saben ustedes, ¿no? En un gabinete o en una case, como ustedes le llaman, siempre va a tener una fuente de poder. Hasta el mismo computador o la laptop tiene su fuente de poder, donde es la parte del cargador. Básicamente ahí es donde entra la energía y el cargador se encarga de transformar la corriente alterna, de transformar, ¿no? La corriente alterna en directa, ¿ya? Este tipo de fuentes cuenta con varias características, ¿no? Tiene lo que es el interruptor mecánico, el cual sirve para encender y apagar, ¿ya? El equipo ahora ahorra lo que es la electricidad, ¿ya? Puedes contar con que cortar la energía, se pueden incorporar los equipos antiguos y modernos. Pero generalmente, como les digo, estas fuentes de poder es para los equipos antiguamente utilizados. Vamos a ir bajando un poco más las características, ¿no? De las fuentes de poder AT. Básicamente es de encendido mecánico. Cuando hablo de mecánico, básicamente estamos hablando de lo que es la parte de la funcionalidad analógica. Tienen un interruptor que al oprimirse cambia de posición y este no vuelve a lo que es el estado inicial hasta que no ser presionado nuevamente. Entonces, estas son sus características, ¿no? Algunas fuentes de poder cuentan con un conector de 3 terminales para alimentar lo que es el monitor CRT desde la misma fuente, etcétera, ¿no? Como les menciono, esta es fuente de poder básicamente. Antes se las utilizaba, ahora ya todo es la parte de la tecnología más avanzada, ¿no? Colores y cables de fuentes de poder AT. Pues tienen que conocer, aquí están las imágenes más a detalle. Por ejemplo, el conector Molex, ¿sí?
que es parte, ¿no?, de la distribución de energía a los diferentes componentes de la computadora. Esto, por ejemplo, anteriormente se utilizaba para disqueteras, 5.25 unidades. Ópticas, dicen, ¿no?, 5.25 y discos duros de 3,5. Entre el término de lo que es las líneas eléctricas, era la red más 5 voltios, suministrado más 5 voltios, o sea, lo que entra la energía, ¿no? Qué sé yo, de 200 watts, 300 watts, lo que hace la fuente de poder es convertir, ¿ya?, y suministrar a los diferentes componentes, pero, por ejemplo, para el tema de lo que son los discos duros, tiene que llegar a 5 voltios, ¿sí? Está compuesto por 1, 2, 3 y 4 cables, ¿ya?, que van a ser principales para el tema de lo que es la conexión. Está, por ejemplo, compuesto por un color que es red, black y yellow, amarilla, ¿no? La red es rojo, black es negro, etcétera, ¿no? Que es tierra, etcétera. Aquí nos da especificaciones, ¿no? En el tema de lo que es la materia, que es IN 112, nosotros tenemos que conocer por lo menos cómo es el funcionamiento de un fuente de poder. Entonces, básicamente, el objetivo de estas diapositivas es lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, el otro conector es el tipo BERC, el disquete 3,5, que actualmente ya no se les utiliza. Prácticamente esto ya pasó a la historia, ¿no?, el tema de los disquetes. Ahora es todo puertos USB o el tema de lo que es flash memory o pendrive, como se le llama. Puertos USB, ¿no? Compañeros, ¿me están escuchando? ¿Siguen en línea? Ok. Entonces, aquí también podemos ver, ¿no?, el esquema del conector es lo siguiente. Está compuesto igual por 4, ¿ya?, tipos de cables. Ahí están los colores: red, black, yellow. El color rojo, 5 voltios, ¿no? El otro van a ser de tierra, que generalmente nos permiten, el sistema de lo que es el cable de tierra nos permiten que no haya una sobrecarga de energía, ¿no? 12 voltios el tema del color amarillo, ¿no?, que suministra 12 voltios. Muy bien. Después tenemos el tipo AT, que eran esos conectores. Yo digo que eran porque actualmente ya poco a poco están desapareciendo. Interconecta la fuente AT a las tarjetas principales o la tarjeta madre, que son estos conectores, ya que se llaman tipo AT, ¿ya? Y obviamente el tema de su esquema es lo siguiente, ¿no? Tenemos dos conectores, como acá pueden ver, ¿ya? El primer conector está compuesto por naranja, rojo, amarillo, azul, negro y negro. Y acá el segundo conector está compuesto por lo siguiente. Si se dan cuenta, cada colorcito tiene una funcionalidad. Power Good, por ejemplo, ¿no? El que es el primero, que es naranja, rojo, lo propio, amarillo, azul, negro, negro. Ya que es de tierra, y el azul obviamente va a ser la que va a proporcionar energía, pero alterna, ¿no? El amarillo, por ejemplo, es 12 voltios. Lo que va a hacer es el azul, que no haya una sobrecarga, ¿se dan cuenta? Todo está en base a una medida, con tal que los componentes de la computadora no sufran una sobrecarga, ¿no? Y esa es la funcionalidad de lo que es la tarjeta de poder o fuente de alimentación, como le llamamos. La potencia de la fuente AT, dice, ¿no? Las fuentes AT comerciales manejan potencias eléctricas desde 250 voltios, como le dije hace un momento, 250 watts, 300 watts, hasta 350 watts y 400 watts, ¿ya? Repasando algunos términos de electricidad, recordemos, dice, ¿no?, que la electricidad dinámica es un conjunto de electrones circulando a través de un medio conductor. La potencia eléctrica de una fuente AT se mide en watts, ¿sí? En watts. Y de esta variable están en función de otras dos factores. Ya de los watts viene lo que es el voltaje y la corriente. El voltaje básicamente es la fuerza con la que son impulsados los electrones a través del circuito. Se mide en voltios, ¿ya? Y varía acorde a lo que es la región. En Bolivia es... ¿Cuánto de voltaje tenemos en Bolivia, compañeras? Exacto. La corriente, ¿ya?, es la cantidad de electrones que circulan por un punto en específico del circuito,
cada segundo. Su unidad de medida es amperaje, ¿ya? El tema del corriente. Voltaje es voltios y la corriente es amperaje. Muy bien. Vamos un poquito más abajo. Acá tenemos un pequeño ejemplo, ¿no? Potencia de la fuente AT. Dice, ejemplo, si una fuente AT dice, no, indica que es de 250 voltios, entonces la potencia eléctrica va a ser voltios por corriente, ¿ya? Y el tema de lo que es la fórmula, ¿sí? De lo que es los watts, está definido lo siguiente: voltios por amperaje, ¿verdad? Entonces, o sea, la potencia es igual voltios por amperaje. Sabemos que el voltaje es 127 voltios. ¿Ya? Esto es, por ejemplo, en un país específico. ¿Ya? Y tenemos los watts, solo despejamos lo que es la corriente. Entonces, hacemos el despeje correspondiente, que ustedes son muy capísimos para eso. Tenemos esta fórmula. ¿Ya? Entonces, tenemos el dato de lo que es 250 voltios dividido entre 127. Aquí en Bolivia, ¿cuánto sería, compañeras? 250 dividido entre 127, ¿cuánto es? 250 dividido entre 120, ¿cuánto le sale? 1,13, ¿verdad? Ese sería el tema de lo que es la corriente, ya en nuestro medio, ¿no? Entonces dice, lo que interesa es la cantidad de corriente que puede suministrar la fuente, porque a la mayor cantidad de corriente habría mayor potencia y podría suministrar una mayor cantidad de dispositivos. En este caso dice que es 1,9, en este caso nuestro medio sería 1,13, ¿verdad? Amperajes, muy bien. La fuente de poder AT está compuesto por las siguientes partes, como ustedes pueden ver. Tenemos un disipador, básicamente un disipador. Su función es hacer el tema de la ventilación interna, hacer que no se caliente un aparato, ¿sí? Contamos con lo que son los transformadores, ¿ya? Aquí están los transformadores de energía, condensadores eléctricos, ¿ya? Tenemos la resistencia, la bobina, los conectores de corriente alterna, hembra, ¿ya? Selector de voltaje, que es esta parte, donde si vamos a 220 o 110, extractor de calor, los transistores, ya que son importantes. Entonces, de esta forma está compuesta una fuente de poder. ¿Alguna consulta hasta acá, compañeros? Bienvenido, Tommy. Muy bien. Todo va bien, ¿no, compañeros? ¿Se entiende? Ok, gracias. Seguiremos. Entonces, esto es lo que son partes de la fuente AT, pero interna. Ahora vamos a ver el tema externo, ¿sí? Está compuesta de la siguiente manera. Por ejemplo, acá podemos ver el selector de voltaje, que es esta parte, ¿ya? Este sector se lo denomina conector de corriente para la pantalla, ¿sí? Y este es el conector de corriente para la fuente, ¿ya? Va a estabilizar lo que es el tema de voltaje, el alimentador de energía. Tenemos un ventilador, ¿ya? Su objetivo es que la fuente no tenga un recalentamiento. Y obviamente encima vamos a tener unas especificaciones de la fuente, ¿no? Sus características, etcétera. ¿Ya? Luego tenemos el tema de lo que son los alimentadores para flop, ¿no? O sea, estos cables, como hace un momento habíamos determinado y mencionado, que básicamente su función es alimentar, ¿ya? A lo que son los componentes de una computadora, en este caso la tarjeta madre, ya sea el disco duro, el tema de lo que es los puertos USB, etcétera, etcétera. Sí, estos conectores, ¿no?
lo que es la parte de la alimentación y tiene ciertas características, ¿verdad? Lo que es en esta parte también podemos ver el tema de lo que es el alimentador para board, lo que son los AT. Tenemos los alimentadores para lo que son los dispositivos ID, etc. Básicamente es eso, ¿no? Tenemos dos diapositivas bien importantes en el tema de fuente de poder, ¿no? Fuente de poder ATX. En la fuente de poder ATX, como les dije hace un momento, básicamente sus fuentes de poder son un poco ya más avanzados, ¿sí? La fuente de poder ATX, las siglas dicen, ¿no? Significan Advanced ya Technology Extended, ¿no? La fuente de poder ATX es la segunda generación de lo que es la fuente de poder. Es la actual fuente de poder que sustituye lo que es la fuente ATX. La fuente de poder ATX es conocida como la fuente de alimentación ATX, fuente digital, ¿ya? El otro era fuente mecánico. Ahora esto es más avanzado y es digital. Fuente de encendido digital. Entre otras denominaciones, la fuente de poder ATX fue creada por Intel en 1995 con el fin de optimizar los periféricos de entrada y salida y reducir el costo de lo que es el sistema. La fuente de poder ATX básicamente es muy similar, ¿no? El tema de lo que es la imagen, como ustedes pueden ver, pero ya es un poco ya más digital, ya no es mecánico. Características de esta fuente de poder. La fuente de poder ATX cuenta con las siguientes características. Como ustedes ven, el encendido ya es digital. Tiene un pulsado en lugar de lo que es el interruptor. Algunas fuentes de poder cuentan con un interruptor mecánico trasero para evitar lo que es el estado de reposo durante el cual consume cantidades de energía eléctricas mínimas e innecesarias. El apagado de lo que es el fuente de poder ATX puede ser operada desde lo que es el software, es decir, desde el mismo sistema operativo. Este tipo de fuentes se integran desde lo que son los equipos de microprocesador Intel Premium MMX hasta lo que son los equipos de microprocesadores más modernos. Entonces actualmente se la maneja, ¿no? Lo que son las fuentes de poder ATX. Las fuentes de poder, ya en el tema de lo que son los colos de cable, de poder contiene 6 tipos de conectores de salida, ¿sí? La fuente de poder ATX cuenta con lo que son los mismos conectores de lo que es el tipo Molex y BER en la fuente de poder AT. Vamos a ver a continuación ya. Algunos de los conectores obviamente han sido reemplazados, que eran los conectores ID por SATA, ¿ya? Es aquel conector usado como dispositivos de discos duros, cuentan con 15 líneas de alimentación y son identificadas, ¿no? De la siguiente manera. 3 líneas de alimentación, ¿ya? B33 o 3,3 voltios. Y 3 líneas de alimentación B5 sería 5 voltios. O 3 líneas de alimentación, o sea, como están compuestas por 15 líneas, estos están distribuidos en los siguientes, ¿no? El último es B12, que es por 12 voltios. 4 líneas de alimentación GND, tierra, que nos permite evitar lo que es el recalentamiento o corte de energía. Y una línea de reserva o reservado, ¿ya? Entonces así está compuesto lo que es el conector SATA o SATA 2. Acá ustedes van a tener en esta diapositiva podrán ver un poco de lo que son las partes del ATX, ¿no? Punto 1, que es esta parte, es el ventilador, ¿no? Su función del ventilador es expulsar el aire caliente del interior de la fuente, ¿no? Y del gabinete para mantener frescos los circuitos. Esa es su finalidad. Punto 2. Interruptor de seguridad. Permite encender la fuente de manera mecánica. 3. Conector de alimentación. Recibe lo que es la cable de corriente desde el enchufe doméstico. Punto 4. Que es esta parte. Selector de voltaje, ¿no? Permite lo que es seleccionar el voltaje americano, que es 127 voltios, o el europeo, que es 240 voltios. En Bolivia, ¿cuántos voltios es? 220 voltios. Conector SATA, ¿no? Que es el punto 5, que es este, ¿no? Utilizado para alimentar lo que son los discos duros y las unidades ópticas discos SATA. Punto 6, que básicamente es conector de 4 terminales utilizados para alimentación de manera directa para los microprocesadores. Los conectores ATX alimentan lo que es la electricidad de la tarjeta principal, esta, ¿no? Conector ATX. El 8, básicamente son conectores de 4 terminales ID utilizados para lo que es la alimentación de discos duros y las unidades ópticas. Básicamente esto ya ha sido reemplazada para el tema de lo que es SATA 2. Punto 9, conectores de 4 terminales FD.
alimenta lo que son las disqueteras, que esto ya prácticamente ya desaparecieron en lo que son las nuevas y modernas fuentes ATX. Muy bien, hasta acá, compañeros. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud, reclamo? Estoy predispuesto a responder. ¿Todo va bien? Bienvenida, compañera Alison. No te preocupes. Ok, todo bien, ¿verdad? ¿Estamos bien? ¿Estamos entendiendo? Entonces, sigo nomás, ¿verdad, compañeras? Ok. Ya, entonces aquí vemos cuál es la diferencia entre los conectores AT y las ATX. En la parte de lo que es circuitería rudimentaria, ¿no? Ya, en la parte de lo que son los circuitos, hay mucha diferencia, ¿no? Mientras en lo que es ATX tenemos una alimentación ya o sea, interrumpida, ¿ya? Mientras en ATX, por ejemplo, acá dice interruptor peligroso para lo que es el usuario y el sistema, porque prácticamente los ATX eran mecánicos. Mientras en ATX son la posibilidad de arranque mediante los switch, ¿ya? O sea, básicamente en la diferencia está en la modernidad, ¿no? ATX es antigua, perdón, las AT son antiguas y las ATX son modernas, porque ya vienen, ¿no? Los discos duros de DDR2, temas del bus, PCI, ExpressAT, etc. En este caso había poca necesidad de refrigeración. Ya, esas son algunas diferencias entre AT y ATX, ¿de acuerdo? Los conectores, a veces es bueno, ¿no? Conocer un poquito qué son los conectores que permiten la alimentación en lo que es de dónde sale, ¿no? La energía de la fuente de poder a los diferentes componentes de la computadora. Podemos encontrar los siguientes tipos, ¿no? De conectarse en nuestro fuente ATX, ¿no? Por ejemplo, este de lo que es conector de 4 pines BERT, disqueteras, ya prácticamente ya no existe. Pero en algunas ocasiones siguen viniendo, ¿no? Los conectores Molex, que son de 4 pines, ¿ya? Que son para los discos duros, lectores, etcétera, ¿ya? Siguen utilizándose. Eso se llaman los conectores Molex. Está compuesto por 4 pines. Después tenemos los conectores Molex, que es de 20 pines para ATX, placa base, ¿no? ¿Qué va a ser su finalidad? ¿Cuál es la finalidad de los conectores Molex, compañeros? Va a ir la alimentación principalmente ¿a dónde? La tarjeta a ver, ¿qué dices, Jessica? Estos conectores Molex, ¿cuál es su finalidad de alimentación? O sea, ¿dónde va a alimentar primero? ¿A qué componente de la computadora? Ya habían visto hace un momentito. Hay una placa, ¿no ve? ¿Cuál es la placa base principal de una computadora? Sí, exacto. La tarjeta madre. Los conectores Molex de 4 pines y de 12 voltios para Pentium 4 y lo que es el tema para la placa base, básicamente es la siguiente, ¿no? ¿Ya? Después tenemos los conectores auxiliares de 6 pines, así sucesivamente, ¿no? Y por ejemplo, el tema de lo que es este que es importante, el conector Molex, está distribuido de la siguiente manera, ¿no? Como ustedes pueden ver, son para los ATX Molex, como acá dice. Ya, los colorcitos o pines están distribuidos de esta manera y cada pin tiene una distribución de energía. 3,3 voltios, 3,3 voltios, y el azul siempre va a ser el que va a contrarrestar, el que evita sobrecarga, ¿no? Menos 12 voltios, etc. De esta manera están distribuidas lo que es las tensiones de salida de los pines de los conectores mencionados, ¿sí? Acá tenemos lo que es el tema del Bergflock, ¿sí? El Bergflock básicamente, ¿dónde está? El Bergflock es para las disqueteras, etcétera. Sí, aquí está eso.
Después tenemos lo que es el Molex de 4 pines. Ya, pin 1, pin 2. Pues tenemos acá el Molex para lo que es... bueno, este conector también es importante, ¿no? De 4 pines, que es aquí, está acá. Conector de Molex para discos duros, lectores de CD, ¿sí? ¿Ya? Básicamente es esto, ¿no? Es un resumen de cómo está distribuido el tema del voltaje, ¿ya? En los conectores principales, ya sea de lo que es Molex, los BERC, etcétera. ¿Ya? Vamos. En las fuentes AT encontraremos el siguiente conector, que es, en realidad son dos. Miren, aquí básicamente vemos en la descripción, ¿no? de los pines que nos muestra, ¿ya? Entonces, en lo que son los conectores AT, por si acaso, estaríamos hablando de lo que es el tema de los conectores Molex, pero esto es para AT. La distribución de los colores, ustedes pueden ver, tiene ciertas características. Por ejemplo, el pin P8-1 ya va a ir siempre con más 5 volts. Así sucesivamente hay una distribución, ¿no? Pero esto, como les digo, las AT ya prácticamente ya actualmente no son manejadas. Ya todo es ATX. El tema de refrigeración, en el tema de lo que es AT y ATX, hay una diferencia, ¿no? Por ejemplo, en los AT, estas fuentes dicen, ¿no? Disponen de un ventilador que expulsa el aire al exterior y de unas ranuras que recogen, el aire de la torre, ¿sí? Mientras en lo que son las ATX, algunos tienen la misma configuración que las AT, ¿ya? Obviamente, como es AT un antecedor del ATX, obviamente algunas cosas van a ir siempre similar, ¿no? Mientras que en otras se expulsa el aire caliente a la torre, siendo esto de una mala solución, ¿sí, no? El tema de lo que es la refrigeración. Posibles averías en lo que son las fuentes de poder. Se pueden dar las siguientes averías, ¿no? El sistema, o sea, el tema de lo que es la fuente de poder, está completamente parado, ya, o sea, cuando está parado, o sea, cuando no es utilizado, ya, obviamente va a tener una dificultad a futuro. O sea, si ustedes compran una computadora, tienen que hacerla siempre funcionar, porque estos dispositivos se han hecho para el manejo constante y están diseñados para eso. Por ejemplo, uno de los problemas que pueden tener es lo siguiente: el sistema funciona momentáneamente, pero después se para, ¿ya? Es uno de los posibles averías. El sistema falla después de estar en tiempo funcionando. Sí puede funcionar, puede fallar, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre hay que hacer un mantenimiento interno de la computadora. ¿Ya? El tema de lo que es el mantenimiento es bien importante, ¿no? Porque va a entrar polvo a lo que son las ranuras donde se alojan lo que son las memorias RAM, prácticamente puede hacer que el computador se apague inmediatamente. El sistema se bloquee, dice, ¿no? Se bloquee o reinicia por sí solo. Mucho tiene que ver con la memoria RAM. El ordenador se enciende, la pantalla permanece negra y no se activa el ventilador de la fuente de alimentación. Es un problema de la fuente de poder, ¿ya? Entonces para solucionar anteriores problemas, lo que tenemos que es verificar el cable de alimentación está bien conectado, ¿ya? Si se dispone el interruptor, verificar que este esté en la posición de encendido. Comprobar que la temperatura esté en el correcto funcionamiento del ventilador. Es muy importante comprobar si la fuente cumple con los requisitos de consumo de los componentes del sistema. También es bueno comprobar el tema que no hayan algunos dispositivos que genere un cortocircuito. Para ello iremos desconectando todos los dispositivos, ¿no? Hasta dar con el que tiene la avería. Examinar el voltaje es bien importante, que esté en los 220 voltios, ¿no? Que es nuestro medio. Ya, entonces eso sería en el tema de las fuentes de poder. Acá un poquito quiero hablar de las UPS. ¿Alguien me puede decir qué es un UPS, compañeros? Compañera Alison, ¿has escuchado las UPS? ¿Qué es una UPS?
Alison, ¿estás en línea? ¿Has escuchado las UPS? Ya. ¿Y qué características tendrá un UPS? Sí, es evidente. Lo que dice la compañera es cierto, porque las UPS básicamente lo utilizan, por ejemplo, para servidores, ¿ya? Para, por ejemplo, en lo que son las, ¿cómo se llaman estos lugares en los hospitales donde hacen las operaciones? ¿Cómo le dicen? Pues, se me da ahorita. Quirófanos, sí, para los quirófanos. Es, o sea, la mayoría de los quirófanos cuentan en UPS porque son energía alterna, ¿no? La funcionalidad de un UPS es almacenar la energía recargada, ¿ya? O sea, un UPS puede darte energía hasta 24 horas, ¿no? Dependiendo de la capacidad, ¿sí? Por eso los hospitales, los servidores, etcétera, lo que son el tema de cómo es una corriente alterna, lo que es el tema de los lugares de emergencia, sí o sí tiene que tener UPS, ¿ya? Porque es un sistema de energía interrumpida, como dice acá, ¿no? Es un equipo electrónico capaz de generar energía eléctrica a partir de una batería o conjunto de baterías, ¿no? De esta manera se pueden proveer lo que es la energía eléctrica a diversos equipos de oficina, tales como computadoras, calculadores de escritorios, centrales, telefónicas, fax, modernos hubs, impresoras. Los hubs son básicamente, ¿no? Partida de redes, ¿no? Etcétera. Cuando se registra un corte de energía, básicamente es para eso. Pero yo he visto, ¿no? Que en las unidades de emergencia de los hospitales tienen UPS. Un UPS se compone por cuatro partes, ¿no? Un rectificador que rectifica lo que es la corriente alterna de entrada y proveyendo, dice, ¿no? Corriente continua con carga para cargar una batería. O sea, sí o sí necesitan energía, tiene que estar conectado, qué sé yo, constantemente, ¿ya? Y si ustedes, hay un corte de energía eléctrica, digamos, en la zona, o algún choque de energía de cualquier vehículo o accidente, la UPS va a seguir funcionando, le va a dar, de acuerdo, digamos, a la capacidad de amperaje que tiene, ¿ya? Te puede dar hasta 12 horas energía, ¿ya? En esa misma fluidez que estaba mandando lo que es la energía eléctrica, ¿de acuerdo? Entonces, otra es la batería, ¿no? Que es bien importante, cuya capacidad en amperajes hora depende del tiempo, ¿no? La autonomía durante el cual se debe entregar la energía cuando se carga, bueno, se corta la entrada del equipo USB. Después tiene un ventilador, todo equipo va a tener un ventilador que convierte lo que es la corriente continua a la batería en corriente alterna, adecuada para lo que es alimentar los equipos conectados a la salida de lo que es el UPS. Su capacidad de potencia depende del consumo total de los equipos a alimentar, ¿no? Un conmutador bypass de dos posiciones que permite conectar la salida con lo que es la entrada del UPS. Bypass también, ¿no? Son como cables ya internos que están, su finalidad es lo que es la parte de conectar, ¿no? La entrada, lo que es el conector de salida con la de entrada, ¿ya? Con una salida de inversor. Estos son los UPS, ¿no? Hay pequeños y grandes, dependiendo, digamos. Los pequeños generalmente vienen con un voltaje, digamos, desde, qué sé, hasta 40 watts, 700 watts, etc. Y las grandes arriba de 1000, ¿no? Y si se dan cuenta, si cuando es más pequeño, obviamente va a ser un poco más económico. Cuando es más grande, es más caro. Ahora es al revés, compañeros. Cuando es más pequeño, es más caro. Ya porque sus componentes internos ya es de tecnología más avanzada.
Y les comento que tiene un peso bárbaro, ¿no? Es pesadísimo estos UPS. Ya un UPS, por ejemplo, se alza hasta 4 personas, ya porque sus baterías son muy pesados, porque están elaboradas sus baterías con material especial, ¿no? Cobre, etc. Fuentes de alimentación en lo que es la parte de la calidad de precio o gama media. Vamos a hablar un poquito más de las fuentes de poder, ¿ya? Las fuentes de poder, por si acaso, están compuestas por gama, o sea, la calidad baja, como se le dice, ya se llama gama estándar. Gama media significa que es una gama más superior que los estándar. Y las gama alta, como los celulares. Tenemos los celulares comunes y corrientes con características especificadas y sabemos que si es un celular que tiene RAM de 4 gigas, por ejemplo, y tiene una memoria de almacenamiento interno de 128, prácticamente está considerado que gama media. Gama alta, pues ya es, su RAM tiene que ser por lo menos de 6, ¿ya? Y así sucesivamente, ¿no? Esto de la base de la tecnología básicamente nos hace entender que cuando nosotros compramos un equipo, sí, cuando nosotros vamos a comprar un equipo, tenemos que estar conscientes de que el equipo, pasando un tiempo, va a tener otra versión, ¿no? Que van a lanzar, que sea un mes, una semana, 2 semanas. Y tenemos que estar conscientes de eso. Los compradores básicamente tenemos que estar conscientes del avance y modernidad de los equipos. Por ejemplo, acá les quiero mostrar estas fuentes de alimentación de gama media, que está, obviamente que son ATX, que están en el mercado, ¿sí? Las fuentes de alimentación de mejor calidad y presión, las de gama media. ¿Ya? Las Seasonic. Ya ustedes pueden ir al mercado y preguntar de esta Seasonic, ¿no? Las S12, ¿ya? Las triple E 550. Básicamente esto es su, no es, ¿qué se llama? Esto es básicamente su marca, ¿ya? Y la versión. Sonic, dice acá, mira, es una de las mejores fuentes que puedes encontrar por relación de calidad y precio. Tiene una potencia desde 550 voltios, perdón, watts, que puede parecer algo baja, pero en realidad es más que suficiente para la mayoría de los equipos. Ya que monten una sola tarjeta gráfica, pero si requieres más, también existen versiones de 650 watts. ¿Qué les parece? Dispone, dice, una certificación de 80 más bronce, o sea, tiene una calidad, ya no es cobre, es bronce, con unos niveles de eficiencia de entre 82 y 85%, sin importar el nivel de carga que funciona. La estabilidad de lo que es una estabilidad de que una de las pocas fuentes en el mercado puede presumir, dicen, ¿no? En una alta gama de precios. Esos son los Seasonic. ¿Ya? Esto es lo más actual, por si acaso. Yo he sacado del internet, averiguando. Son los más actuales. Seasonic, también está acá otra imagen. ¿Ya? Esta es la S12, esta también la S12. Fuentes de alta gama. Miren, las fuentes de alta gama, dice un equipo realmente potente, ¿no? No lo será nunca sin una fuente de alimentación, ¿de acuerdo? Sin fuente de alimentación, básicamente es la que le caracteriza a un equipo de gama alta, ya que su fuente sea de buena capacidad. Dice, sería como si nos compraríamos, dice, un Ferrari para luego escatimar y ponerle en combustible, con el combustible más barato, ¿no? Y más posible. Pero dice, ¿no? Eso, si tu ordenador cuesta a partir de 1.000 a 1.200 dólares o euros, es una buena idea para escuchar un vistazo y recomendación de esta fuente de gama alta. Estas son, ¿no? Las RM600, las Corsair, ¿no? Estas son fuentes de gama alta. ¿De acuerdo? Obviamente estos lo utilizan más en servidores.
Dice, no, por esto es recomendable para que el ordenador común de 50, perdón, de 550 voltios o de 650 voltios, en este caso, lo mejor sería elegir el modelo de 750 voltios en adelante. Fuentes de alimentación silenciosas. Ahí tenemos otro tipo de fuentes, ¿no? Las silenciosas. Fuentes de alimentación de alta potencia, desde 750 voltios o incluso dicen 650 voltios. Entonces, para su conocimiento, de alta potencia, las Corsair AX ya 16, en este caso sería 1600i, ¿no? Tiene sus características. Muy bien, compañeros, esto quería compartirles hoy día, ya porque es bien importante que ustedes conozcan a qué o qué finalidad o qué funcionamiento tiene una fuente de poder y qué importancia, ¿ya? Por eso era importante la clase para que ustedes puedan ver qué es una fuente de poder. ¿De acuerdo? ¿Se ha entendido? ¿Se ha comprendido? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Reclamos? ¿Todo ok? Ok, ¿cómo vamos, Alison? Ok. ¿Janet? Ya. Ahora vamos a ver este tema. Un momentito, por favor, voy a detener esta presentación. Mi pestaña. Normas. Esto es bien importante conocer, compañeros. Hay ciertas normas y seguridad al manipular un computador, ¿sí? Por ejemplo, por eso, ¿no? Este tema es, yo diría, importantísimo. Sé que en algún momento ustedes han ensamblado o van a ensamblar una computadora, por lo tanto tienen que estar conscientes de esto. Las normas de seguridad y manipulación en un computador o un computador, ¿sí? Por ejemplo, desconectar los cables de corriente, video, dispositivos USB, etcétera, ¿ya? Antes de lo que es la manipulación en un computador. O sea, sí o sí tenemos que hacer este procedimiento, ¿ya? Otra norma es, por ejemplo, tocar la parte metálica del mismo, y obviamente desconectada, por lo menos 15 segundos. ¿Para qué? Para evitar que tu energía estática, que como personas tenemos internamente, dañe algunos componentes cuando la máquina manipules. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la primera norma, compañeros? Janet. Janet, ¿estás ahí? ¿Cuál es la primera norma? ¿Qué hemos dicho hace un momento? Muy bien, a ver, Jessica. Sí, exacto. Prácticamente hay que hay que desconectar todos los cables, ¿no? Que van en lo que es la parte de la torre, la parte de atrás, ya sea energía de alimentación, los puertos USB, el cable VGA, USB HDMI, todo prácticamente tienen que desconectar, ¿ya? Ese es la primera norma. La segunda norma es, obviamente, una vez desconectada, lo que son los fuentes de alimentación o cables, tenemos que tocar en la parte superior metálica de lo que es la torre o la case 15 segundos, ¿sí?
¿Para qué? Para el tema de la descarga, ¿no? De la energía que nosotros tenemos, ¿sí? Internamente como personas. ¿Ya? Y esto obviamente va a evitar hacer algún daño, ¿ya? En lo que son los componentes de una máquina, de una computadora. La norma 3 sería, ¿no? No desconecte o conecte nada en el computador, ¿ya? Mientras esté encendido, ¿ya? Podría quemar alguna pieza, ¿de acuerdo? Eso es otro. Entonces, cuando la computadora ya está encendido con lo que es la fuente de poder, ustedes, digamos, si es que están haciendo la manipulación de conectar el VGA, el tema del HDMI, o los puertos USB, etcétera. Estoy hablando de lo que son los mouse, el tema de lo que es el teclado. Puede haber algún problema, ¿no? Interno. Ya hay que tener más cuidado para no tener, para no producir algún quema interno, digamos, de esas piezas, ¿no? ¿Ya? Lo que lleva en la tarjeta madre. Porque yo he visto, ¿no? Por ejemplo, muchas veces he visto cómo se quema el tema de lo que es la entrada del RJ45, lo que es la que va a conectar la parte de la red, ¿sí? He visto cómo se ha quemado varias veces de algunas computadoras, hasta en las mismas laptops he visto, ¿ya? Lo hacen de manera extra abrupta, y eso hace que se queme las piezas en la tarjeta madre. Y muchas veces ya no reconoce y dice, pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué no reconoce esto? Porque lo han dañado, ¿no? Muy bien. En el tema de los USB no hay mucho problema, ¿sí? No hay mucho problema, porque ustedes pueden sacar un memoria flash, está diseñado ya para eso, los 3.0. Otra norma que vamos a ver es la placa base y la bandeja de metal están conectadas y se extrae como una sola pieza, ¿sí? Tenemos que tener siempre ya la delicadeza, ¿no? Al momento de hacer el desensamblaje, o sea, de desarmar una computadora, ya lo que son las fuentes de energía de lo que es el fuente de poder, hay que desconectarlas, ¿no? La tarjeta base o la tarjeta madre, ¿ya? Luego, la base del ordenador debe estar instalada en todo momento, ¿ya? ¿Ya? Para garantizar la máxima estabilidad del sistema, ¿ya? Si no se instala la base del ordenador, podría volcarse y provocar lesiones personales o daños en el orden. O sea, ¿a qué se refiere? Tiene que estar en una mesa, ¿sí? En una mesa donde nosotros podamos ver la estabilidad, ¿no? De nuestra torre que estamos haciendo el ensamblaje correspondiente, que no haya movimiento. Y además, ¿no? Tenemos que contar con ciertos, yo diría, pequeños fuentes, ¿sí? Donde nosotros podamos poner lo que son los tornillos que vienen acá, ¿no? Van a venir bastantes tornillos al momento de ensamblar. Debemos tener cuidado en lo que es la manipulación de unidades de disco, ¿ya? Son flexibles, en especial con los discos duros, ¿ya? La parte al momento de manipular, al momento de insertar lo que son los conectores SATA y el tema de lo que es el tema del alimentador de energía, tenemos que tener mucho cuidado. No es forzarla, ¿no? Porque está diseñado para que el conector SATA ingrese, ¿no? Su conector. Entonces hay que nomás buscar el espacio necesario para que haya una buena conexión. El procesador y el ensamblaje del disipador, ¿ya? De calor pueden alcanzar temperaturas elevadas, ¿ya? Para evitar quemaduras antes de tocarlos, aseguren, ¿no? De que ha transcurrido el tiempo suficiente para que ambos se hayan enfriado, ¿ya? Antes de hacerlo. Para conectar un cable de red, enchúfelo primero en el puerto o dispositivo de red, después en el ordenador, ¿ya? Esto es importante. Son normas que debemos cumplir como, como personas que nos estamos formando, como estudiantes que nos estamos formando en el área de informática o de sistemas informáticos, por supuesto, ¿ya? Porque cuando hablamos de sistema, tenemos que ver y definir a qué sistema nos referimos. Son sistemas de computación. Trate de no tocar los chips de los componentes, si no, podrá llegar a quemarlos o deteriorarlos, ¿sí? Es otro de las normas. Pulsera
o antiestética. O sea, son estos aparatos, por ejemplo, alguna vez ustedes han utilizado, son pulseras antiestéticas. ¿Para qué nos sirve? Su función principal es la de proteger, dice, ¿no? A los técnicos de los toques eléctricos o fallas en las fuentes de energía, ¿no? Quitando el exceso de esta, evitándola hacia la Tierra, ¿ya? Entonces son las pulseras antiestéticas. Después tenemos el tema de lo que es el set de destornilladores que tenemos que tener, ¿no? Un set de destornilladores de diferentes tamaños porque van a venir con diferentes tamaños ya establecidos, ¿no? En el equipo, y es mejor contar, ¿no? Con un equipo de destornilladores. Se utiliza en todo lo que son las computadoras, se usan para desarmar y armar los componentes más básicos del sistema y para desarmarlos del case, ¿no? A veces es necesario utilizar un multímetro o yo le llamo a esto, se le llama tiene un nombrecito especial este multímetro, no solamente. Tester, ¿sí? Tester. Básicamente suele ser bastante útil a la hora de desarmar o hacer un mantenimiento, ya que podemos ver qué dispositivos se quedaron cargados, si la fuente de poder está trabajando bien, si si hay algún corte, dice, ¿no? Un corte. Entonces nos permiten, han manejado yo creo, ¿no? Este tema de los testers, cuál es su funcionalidad o su finalidad. Es determinar, por ejemplo, si uno de los componentes prácticamente todavía están con energía eléctrica, ¿ya? Porque el tema de la energía eléctrica en la computadora puede durar hasta 15 segundos, ¿ya? Entonces ese tiempo hay que esperar, nos permite hacer ese, esa verificación. También es bueno contar con una pinza, ¿no? Especial, siempre útil para tratar cualquier equipo eléctrico. El aire comprimido para limpiar lugares no convencionales. Es muy importante este tema. Ahora se le llama sopladoras, creo que le dicen, ¿no? ¿Sí? Aquí está la sopladora, perdón, esta es otra. Sopladora sirve para sacar basurillas, ¿no? Del interior de la PC, como el ventilador, las ranuras y las unidades de esta sopladora. Es muy útil. Después tenemos las brochas, sirve para limpiar lo que es detalladamente las piezas del computador, los trapitos que pueden utilizar. Alcohol isopropílico, ¿no? Es el alcohol que remueve lo que es la grasa con gran facilidad. También este tema, ¿no? De los CD limpiadores que se utilizan para que si están rayadas alguna de las partes del CD, ¿no? Este dice, ¿no? Recuerde, retire cualquier accesorio metálico o joyas, ¿sí? Cuando ustedes estén realizando el ensamblaje. Debe utilizar pulsera antiestética, ¿ya? Antes de realizar el trabajo, desconecte la alimentación eléctrica del órgano. Cubra con cinta cualquier borde afilado ya al interior de lo que es el gabinete que puede ocasionar daños físicos. Nunca debe abrir la fuente de energía ni el monitor, pues a pesar de estar sin conexión continua con carga eléctrica. Como, como preocupación o precaución, perdón, tenga a la mano un extintor, ¿sí? Entonces, estas son algunas recomendaciones, como ustedes pueden ver, y las normas que se debe respetar al momento de manipular una computadora. ¿De acuerdo? Espero que estas diapositivas pues estén claras y les sirva a futuro, ¿sí? Hay normas específicas, ¿sí? Muy bien. ¿Preguntas, dudas, por favor? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna consulta? Ok. Ya. Muy bien. Entonces, compañeros, esta era la última parte, la última fase, ¿no? De la materia.
yo quería compartir con ustedes, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces miren, lo que yo quiero mostrarles ahora es lo siguiente. Voy a compartir una pantalla, voy a detener esto. Estamos solamente 4 en línea, lo cual somos 15, perdón, 9 estudiantes, pero los demás voy a asumir que están súper ocupados. Muy bien, miren, esta es la última parte, fuentes de poder en una computadora y normas de seguridad al manipular un computador. Aquí están los dos diapositivas que hemos visto hoy día. Tienen un foro, ¿sí? Van a estar al tanto. Este ya voy a dejar de grabar porque ya no va a